Vamos a leer primeramente en Primera de Tesalonicenses capítulo número 5. I would like for you to turn in your Bibles to 1 Thessalonians chapter 5. En el texto número 21 In verse number 21, tenemos la exhortación del apóstol Pablo, we have the exhortation of Paul the Apostle, la cual está en la forma de un mandamiento which is in the form of a command. y nos dice lo siguiente: And it says this, examinadlo todo, test all things, retened lo bueno. hold fast what is good. En primer lugar, el mandamiento dice que debemos de ejercer discernimiento en todas las cosas. First of all, the command says that we must have discernment in all things. Yo puedo ver también en este pasaje algunas implicaciones. I can also see some implications in this passage. En primer lugar, nos dice el texto, la segunda parte del texto, The second portion of the text tells us, nos dice que retengamos lo bueno. it says, hold fast what is good. La implicación es que no todo es bueno. The implication here is that not everything is good, Quiere decir que hay algunas cosas que son malas. which is to say that there are some things that are not good, Es decir, que son el error y no son la verdad. which are error and are not truth. En el pasaje que acabamos de leer en la lectura bíblica, In the passage that we read in the book of Acts 17, nos dice en el texto número 11, in verse 11, dice Hechos 17:11, estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. in verse 11, I'm sorry, forgive me, I'm looking at 16. It says in verse 11 of chapter 17, it says, these were more fair-minded than those in Thessalonica, in that they received the word with all readiness and searched the scriptures daily to find out whether these things were so. El apóstol Pablo había predicado las escrituras a este grupo de creyentes. The Apostle Paul had preached the scriptures to this group of believers. Y dice la escritura que ellos recibieron la palabra con solicitud. And it says that these group of believers received the word with all readiness. Cualquiera podría decir que simplemente recibieron todo lo que Pablo les dijo. And one would be able to simply think that they received everything that Paul told them. Pero nos dice el resto del texto But the rest of the text clears that up. que ellos lo recibieron escudriñando cada día las escrituras con un propósito. It says that they received it and searched the scriptures daily with one purpose. ¿Cuál era el propósito, hermanos, de acuerdo al texto 11? According to the text, what is the purpose of searching the scripture daily? Para ver si era la verdad lo que el apóstol les estaba diciendo. Es decir, que aún al apóstol Pablo lo filtraron por la escritura. They searched them daily to find out whether these things were true. Even though it was the Apostle Paul, they filtered his preaching through Scripture. Lo que nosotros vamos a hacer en esta mañana es un ejercicio de discernimiento. And what we're going to do this morning is an exercise in the same discernment. Y más que un mensaje And more than a message o un estudio bíblico, or a Bible study, va a ser como uno de esos talleres que le llaman manos a la obra. it's going to be like a hands-on workshop. Y para eso quiero pedirles que abran estas revistas que están acá. I would like for you to open up this magazine that you have here, the bigger of the two. En español está en la página número 7, no sé si exactamente en inglés, un artículo que se llama Una generación desconectada. And I'm looking, if maybe you can help me find it. It's in page number 7, and it's called The Disconnected Generation. Nosotros recibimos esta revista, creo que según tengo entendido, cada 3 meses, ¿verdad, hermanos? And I believe we receive this magazine every 3 months. Esta revista es publicada por la Junta de Misiones Norteamericana. And it's publicized by North American Mission. North American missionaries. Y es la versión de la primavera de 2012. And it's 2012, spring 2012. Y en ella se encuentra un artículo And in it, we find an article donde se pide a las iglesias que lo consideren y que le den una respuesta. where it's asked of the churches to consider it and send a response to it.
Este artículo tiene que ver con una encuesta que hizo un grupo llamado Barna. It's questions that were put together by a group named Barna. Y las preguntas que se hicieron And the questions that were asked tienen que ver con cuáles son las razones que el 60% de los adolescentes cristianos dan para no volver a la iglesia. The questions that were asked have to do with what are the responses that 60% of Christian youth give why they don't come back to church. Y la primera es que las iglesias son sobreprotectoras. And the first one there is that churches seem overprotective. La segunda es que nuestra experiencia en la iglesia es superficial. Number two is our experience in church seems shallow. La número 3 dice la iglesia es antagónica a la ciencia. Number three says church comes across as antagonistic to science. La número 4 dice la forma en que la iglesia aborda el tema de la sexualidad es simplista y juzgadora. Number four says the way the church relates to sexuality is judgmental and simplistic. En el número 6, dice la iglesia no es amigable con quienes dudan. Número 5, me lo pasé. Número 5, nos causa conflicto la exclusividad del cristianismo. Now, number five answer that these youth gave was we wrestle with the exclusivity of Christianity. Número 6 dice la iglesia no es amigable con quienes dudan. Number six says the church is unfriendly to those who doubt. Y quien quiera que escribió este artículo termina con una exhortación. The person that wrote this article ends it with an Y se exhortation. los quiero leer. I want to read it. Piense cómo puede responder su iglesia a cada una de estas cuestiones para que una fiesta de quinceañera no sea la última vez que nuestros hijos visitan la iglesia. It says, consider how your church might respond to each of these concerns and better reach the younger generation of Christians. Sí, no es exactamente la misma traducción, Not quite the same, but pero así lo tradujeron. that's how they translated it. La invitación para nosotros The invitation for us es que pensemos cómo vamos a responder. is that we think how we're going to respond. Y eso es lo que yo pretendo hacer en esta mañana, hermanos. And that is what I want to pretend to do this morning. Mi respuesta quiero que sea una respuesta bíblica. And my response, I want our response to be a biblical response. El error que puede causar una encuesta de estas The error that one of these questionnaires can bring es que respondamos a cada una de las razones y que la respondamos de una manera pragmática o en nuestra propia sabiduría. is that we respond to each one of these answers in a pragmatic way or using our wisdom. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es lo que Pablo dice, examínalo todo y únicamente retén lo bueno. So we're going to do what Paul says, examine all things and hold true to that which is good. Y si los cristianos examinaron a Pablo y únicamente retuvieron lo bueno, mucho más nosotros lo vamos a hacer con una revista como esta. And if the Christians that were hearing that message of Paul filtered Paul and only retained that which was good, then we are going to do that with this magazine. Quisiera aclarar que mi propósito no es despreciar la revista, Our purpose here this morning is not to despise this magazine ni hablar mal ni del grupo Barna, ni tampoco de la persona que escribió el artículo. or to speak bad about Barna or the person that independently wrote this article. Pero como pastor me preocupa cómo ustedes pueden responder a este tipo de motivaciones. But as a pastor, I am worried how you might respond to this type of motivation. Y quiero que lo veamos bíblicamente. And I want to see it biblically. El primer problema que encuentro en este artículo es que implica que todos los jóvenes que se van de la iglesia son cristianos. The first thing I want to address is that this seems to be written in a way that every youth that leaves the church is a Christian. It implies that they're all believers. Si ustedes ven ahí, dice el 60% de los adolescentes cristianos se comienzan a distanciar de la iglesia después de los 15 años. If you read there, it says 3 out of every 5 young Christians disconnect from the local church, either permanently or for an extended period after the age of 15. Entonces, la implicación aquí, hermanos, es que los jóvenes que se van de la iglesia son cristianos. So the implication here is that it's saying that the people that disconnect from the church are Christian. Ahora, si pensamos de la manera en que el que escribió el artículo piensa, Now, if we think in the way that the person that wrote this article
thinks, deberíamos de tomar una acción. ¿Qué vamos a hacer con todos los jóvenes que se están yendo? then we need to take a very quick action and say, what are we going to do with every young person that disconnects? Pero yo quiero pensar bíblicamente. But I want to think biblically. Este es el primer problema que yo encuentro en este artículo. This is the very first problem that I find with this article. El apóstol Pablo en 2 de Corintios capítulo número 13, el texto número 5, 1 Corinthians chapter, Segunda. 2 Corinthians chapter 3, verse 5. no, capítulo 13, texto 5. Sorry, 2 Corinthians 13:5. Mire la exhortación que el apóstol Pablo le da a los corintios. Look at the exhortation of the Apostle Paul to the Corinthians. Pablo les dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. He says, examine yourselves as to whether you are in the faith. Probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. He says, test yourself. Do you not know yourselves that Jesus Christ is in you, unless indeed you are disqualified? Esto, hermanos, quiere decir, si nosotros leemos bien 2 de Corintios, If we read 2 Corinthians 5, que el apóstol no implicaba que porque las personas de Corintios se congregaban en la congregación de los corintios, eran cristianos. he never considered that everybody that was there united with the Corinthians or in front of them were all believers. Él les exhorta a que se examinen. He exhorted them to test themselves and examine themselves. Les dice, pruébense para saber si ustedes están en la fe. He said, test yourself to see if, examine yourself to see whether you are in the faith. Y nosotros pensamos hoy en día de la misma manera, And we should think the same way. que no todas las personas que entran a una congregación cristiana o que asisten a una congregación cristiana son cristianos. We think the same way. Sometimes we think everybody that comes into these doors or worships here, they're all believers, they're all Christians. Nosotros debemos de examinarnos y de probarnos. And we need to examine ourselves and test ourselves. Por esta razón, hermanos, cuando alguien abandona la congregación, necesitamos de pensar que posiblemente nunca fueron cristianos si es que no existe ninguna otra razón. We have to look at the very real possibility that when somebody abandons a congregation, there is a possibility that they are not believers. Y cuando un grupo de jóvenes como este 60% que se menciona aquí abandona la iglesia, So when a group of young men and women abandon or disconnect from the church, no se les debe de tratar como cristianos. we aren't to treat them as Christians. Se les debe tratar como no creyentes y se les debe de predicar el evangelio. We need to treat them as non-believers and preach the gospel. Deje to them. mencionarle algunos de los errores que yo he visto. Let me mention one of the errors that I have seen. Esto a mí no me lo contaron, esto yo lo he experimentado y lo he visto. This is something that wasn't told to me. I experienced it firsthand. Muchas veces queriendo pensar en que retengamos a un joven en la iglesia, Many times in trying to keep a young person in the church, la primera cosa que queremos hacer es involucrarlo en algún ministerio para que se entretenga y no se vaya. one of the very first things we want to do is implant him in a ministry so that he is involved and he doesn't leave. Y ese es uno de los peores errores. And that is one of the worst errors. Mucho pasa esto con los jóvenes en la música. A lot of times this happens in the worship, the youth. in Se the le dice a worship. los jóvenes, mira, a los jóvenes les gusta la música, envolvámoslos en la música para que nos dirijan en la alabanza. The thought is young people love music, let's involve them in music and then we'll keep them in ministry. ¿Y qué es lo que ocurre? And what happens Que tenemos a un grupo de inconversos dirigiendo la adoración en la iglesia. is we have a bunch of people that are not converted directing the worship in the church. Ahora, si alguno de ustedes está luchando con este pensamiento, And if there's any of you this morning that is wrestling with the thought this morning, deje mostrarle algunas escrituras más. let me show you some scripture. El apóstol Juan en su primera epístola, The Apostle John in his first epistle, refiriéndose a un grupo de personas que se tenían rencor los unos a los otros y que se apartaban de los cristianos, referring to a group of people that had dissension amongst themselves and that there was separation between them, los describe sin lugar a dudas como no cristianos. he describes them indefinitely as non-believers. Mire lo que dice el capítulo número 2, texto 8 y 9. Look what 1 John chapter 2 verse 8 and 9 says. Dice el capítulo 2, dice, sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo que es verdadero. It says in verse 8, again, a new commandment I write to you, which is true, En él y en vosotros, in him and in you. porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra.
because the darkness is passing away and the true light is already Y shining. luego aquí se refiere a los que están en la iglesia y dicen, hablan con su boca. He's referring here to the people that are in the church and that are professing to be believers. Yo les puedo preguntar a ustedes en esta mañana, ¿ustedes son cristianos? Y posiblemente la mayoría me diga sí. If I would ask you this morning if you're all believers, the majority of you would say yes. Pero ser cristianos no lo define lo que tú dices con tu boca, But being a Christian is not defined by the profession in your mouth, sino lo que dices con tu carácter y tus acciones. but what you say, but what characterizes you, how you live in your actions. Dice Juan, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, He says in verse 9, he who says he is in the light and hates his brother, es un cristiano que necesita consejería. it says, No, it is a ¿verdad, hermano? Christian that needs counseling. No dice eso, hermano. Is that what the verse says? Dice, está todavía en tinieblas. He's very clear. It says, is in darkness until now. Quiere decir que no se ha convertido. That means that the person is non-converted. Y luego en el texto 19 es todavía más claro en cuanto a esta situación. And in verse 9, he reemphasizes, he's more clear about this. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Excuse me, verse 19. He says, they went out from us, but they were not of us. Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. For if they had been of us, they would have continued with us. Y luego nos dice, ¿por qué salieron y cuál es el beneficio de que hubieran salido? And then he says why they left and what the benefit is of them leaving. Pero salieron para que se manifieste que no todos son de nosotros. But they went out that they might be made manifest that none of them were of us. Entonces, ¿cómo nosotros debemos de ver una introducción en un artículo como este? So how are we to look at the introduction in an article like this? No podemos decir definitivamente que todos son cristianos. We cannot definitely assume that everyone is a Christian. Podemos decir que algunos de ellos o un buen grupo de ellos se fue para que se manifieste quiénes son cristianos. We could say that a good percentage of the group left, so then we could see, so it could be manifest to see who is a believer. Ahora, después de haber pensado un poco bíblicamente en cuanto a este asunto, vamos a la primera respuesta que dieron los jóvenes. So now after looking a little bit into it biblically, let's look at the first response that these young people gave. La Number primera one, razón que ellos dan para no congregarse más es que la iglesia es sobreprotectora. the first excuse that they gave, or first reason that they gave, is churches seem overprotective. Aquí ellos posiblemente se refieren a las instrucciones y exhortaciones que son dadas continuamente por sus pastores. And surely here they're talking about the instruction and the exhortations that are given to them by their pastors. Y eso, mis amados hermanos, no es sobreprotección, es protección bíblica. And that, my beloved brothers and sisters, that is not being overprotective. It is biblical protection. De lo contrario, cuando un pastor no hace esto, está en contra del mandamiento de la Escritura que ha sido dado específicamente a él. On the contrary, when a pastor does not exercise this, then he is going contrary to the command given to him. En el libro de los Hechos, capítulo número 20, texto 28, The book of Acts, chapter 20, verse 28. el apóstol Pablo exhortando a un grupo de ancianos de la iglesia, You see the apostle Paul exhorting a group of elders in the church, es decir, pastores, pastors in the church. les dice lo siguiente. Hechos 20, 28. Acts 20, 28. Dice, después de haberles advertido acerca de los peligros que van a venir a la iglesia, dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. After telling them about the dangers that were going to come to the church, he says in verse 28, therefore take heed to yourselves and to all the flock among which the Holy Spirit has made you overseers to shepherd the church of God, which he purchased with his own blood. ¿Cuál es el trabajo del pastor, hermano? What is the work of the pastor? Mirar su propia vida, cuidarla Is to look at his own life and to guard it y cuidar la vida de cada creyente en la iglesia. and to guard the life of every believer in the church. Y esto no es sobreprotección. And this is not being overprotective. Esto es obedecer el mandato del Señor Jesucristo. This is simply obeying the command of Jesus Christ. En Primera de Pedro capítulo número 5, 1 Peter chapter 5. el apóstol Pedro exhortando una vez más a un grupo de ancianos, de pastores, Again, Paul the Apostle exhorting a group of elders, of pastors. dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros,
yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. It says, the elders who are among you I exhort, I who am fellow elder and a witness of the sufferings of Christ, and also a partaker of the glory that will be revealed. Dice, apacentad la grey del Señor que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. It said, shepherd the flock of God which is among you, serving as overseers, not by compulsion, but by willingly, not for dishonest gain, but eagerly. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Not as being lords over those entrusted to you, but being examples to the flock. ¿Puede ver la relación entre los dos pasajes, hermanos? Do you see the relationship between the two passages? En el primer pasaje dice, tengan cuidado de ustedes mismos y de la grey. In the first passage it says, be careful with your own life and be careful with the flock. Y en el segundo, en el texto 2, le dice que apacienten la grey del Señor. And in 1 Peter 5:2 it says, shepherd the flock of God. Y en el texto 3 le dice que sean ejemplos de la grey. And in verse 3 it says, be an example to the Entonces, flock. quiere decir que cuidar a los hermanos en la iglesia no es sobreprotegerlos. And so this means that taking care of the members of the church is not being overprotected. En Hebreos capítulo número 13, texto 17, Hebrews 3:17, encontramos también we see also que los pastores son responsables por el cuidado del alma de los hermanos. that pastors are responsible for the soul of brothers and sisters in the church. Ahora, mire el mandato que se le da a los creyentes y la responsabilidad que tiene el pastor. Look at the command that is given to believers and the responsibility of a pastor. Y juzgue usted mismo si estos jóvenes, al dar estas respuestas que son excusas más que respuestas, están respondiendo de acuerdo a la Escritura. And you judge yourself whether these responses, which are really excuses, are biblical. Dice el texto 17, obedecer a vuestros pastores. Hebreos 13, 17. Sí. El primer texto dice obedecer a vuestros pastores. It's Hebrews 13:17. 13:17, forgive me. Y los muchachos aquí responden y dicen que la iglesia es sobreprotectora, por lo tal se rebelan y se van. The command here in verse 17 of chapter 13 of Hebrews says, obey those who rule over you and be submissive, for they watch out for your souls as those who must give an account. Let them do so with joy, not with grief, for that would be unprofitable for you. So the first response here, the number one, is that they are directly against what it says here in Scripture. Entonces podemos observar, hermanos, que el mandato para la iglesia es que se someta, que obedezca, y el mandato para los pastores es velad por el alma de los miembros de la iglesia, de la congregación. So we could very clearly see here that the command for the church is for them to obey and submit, and for the command for the pastor is to look after the souls of the congregation. La segunda respuesta que estos jóvenes dan para no congregarse más, The second response that they give here to be disconnected from the church, dicen que su experiencia en la iglesia es superficial. it seems our experience in the church seems shallow. Casi me puedo imaginar a los jóvenes. I can almost imagine this group. Es que no me llega el servicio. It's that I really don't feel the preaching. Es que no sentí. I really didn't feel it. I'm not into it. Es que son aburridos. It's boring. Es que no pasa esto, no pasa el otro. This doesn't happen or that doesn't happen. Y la pregunta es ese el problema, hermanos? Is that really the core of the problem? Y muchos pastores equivocadamente, en lugar de pensar bíblicamente, razonan en base a la opinión de los muchachos. And many pastors, instead of thinking biblically, they reason in response to what the groups are saying. Y la primera cosa que ellos hacen es lo siguiente. And the first thing that a wrongful pastor does is, Vamos a deshacernos del púlpito porque el púlpito representa autoritarismo. let's get rid of the pulpit because the pulpit identifies authority. Y vamos a poner luces de colores para que se sientan atraídos los jóvenes. And we're going to put different lighting, maybe some colors, so the youth will be more interested. Y luego, ¿dónde les gusta a los jóvenes reunirse? And where would the youth like to sit? Y luego dicen algunos, en Starbucks.
In Starbucks. Y luego se forma una comitiva para que vaya y estudie la dinámica de Starbucks. So then there's a committee formed, and they go and they study the dynamics of Starbucks. Y luego vienen, los colores de Starbucks son estos. Maybe the colors, these are them. Pintan de los colores que tiene Let's Starbucks. paint it the same color, the same Ponen las ambiance, mismas cortinas que tiene Starbucks. same curtains, Usan las mismas luces que tiene the Starbucks. same lighting. Y mandan que los sugieres tengan la misma actitud que tienen los vendedores de Starbucks. And maybe even the deacons can have the same attitude as the people at Starbucks. Eso no trabaja, And that doesn't work. no trabaja. ¿Por qué? Why doesn't it work? Alguien puede decir, hey, pero la iglesia de fulanito que And somebody hicieron might be esos able to say, cambios well, the church of so-and-so who made those changes ha crecido tremendamente y todos los jóvenes van a ese lugar. is growing tremendously, big numbers. ¿De veras? And that's true. No, no dije eso. Dije, de A lo veras. mejor sí está creciendo. No, no estoy I got como de lost. veras, me estás diciendo que es la Oh, so verdad. he's asking, really? Sí. Entonces, ¿cuál es la respuesta, hermanos, a esta actitud? So what is the right response towards this attitude? La palabra es bien clara, hermanos, y bien Word is- precisa. the word is extremely precise and clear. En 1 de Corintios 2:14, 1 Corinthians 2:14, el apóstol Pablo nos da la razón por la cual Apostle Paul gives us the reason. no solamente los jóvenes, cualquier persona, adulta o joven, And this is not just for the youth, but anybody, an adult, a youth, que diga que su experiencia en la iglesia Bautista Manuel no fue relevante, que es muy superficial, whoever says that their experience in Emmanuel Baptist Church here in South El Monte is irrelevant, it's just so superficial. el texto 14 dice lo siguiente: Verse 14 of 2 Corinthians 2 says, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, it says, but the natural man does not receive the things of the Spirit of God, porque para él son locura, for they are foolishness to him, y no las puede entender nor can he know them, porque se han de discernir espiritualmente. because they are spiritually discerned. Y luego enseguida nos describe al que dice, qué buen servicio, qué buen mensaje, qué cantos tan hermosos. El Señor me habló y me exhortó. And then verse 15 explains to us and shows us the person that says, what a lovely message, what a lovely worship. Dice en el texto, vamos a ver desde el 3 y luego el 15, dice, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas con sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Let's start at verse 13 and then we'll skip down to verse 15. Verse 13 says, these things we also speak, not in words which man's wisdom teaches, but which the Holy Spirit teaches, comparing spiritual things with spiritual. Y luego el 15 dice, en cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. And 15 says, but he who is spiritual judges all things, yet he himself is rightly judged by none. La escritura nos dice que solamente hay dos clases de personas en este mundo. Scripture tells us that there's only two types of people in this world. Todo lo opuesto a lo que los grupos de encuestas tienen en mente. Totally opposed to anybody that does a survey like this has in mind. A las personas le dicen, ve y estudia cierto grupo demográfico y hay que saber qué les gusta y eso es lo que les vamos a dar. People are taught to go study a certain demographic in a group, and whatever they like, that's what we're going to give them. Pero la escritura nos dice, hay unos que están vivos espiritualmente y hay otros que están muertos. And Scripture puts it as some are dead spiritually and some are alive. Ahora, si todos entendemos esta figura que se está presentando, es la siguiente. And if we are to understand what is being presented, it's this. Una persona que está muerta, por más que le haga a usted cualquier tipo de arreglo, por más que le arregle el cajón con madera del color que a él o a ella le gustaba, No matter how much a person that is dead, no matter how much you fix their coffin up with the wood and the cloth and the linens that they used to like, o le ponga las flores que más le gustaban, or you put the flowers that they used to love, no va a responder. the dead person is not ¿Por, going to ¿por respond. qué? Porque está muerta. Why? Because they're dead. Por eso, hermanos, si hay algún esposo que no le regala flores a su esposa, lléveselas ahorita que está viva y no cuando esté muerta. So, by the way, if there's a husband that wants to give flowers, take them to your wife now, not when they're not here. Quisiera aclarar que no tengo florería. Bien, hermanos, vamos entonces a ver lo que dice Efesios capítulo 2. Efesios 2. Let's go to Ephesians chapter 2. Mire cómo se describe aquí en la escritura, cómo describe el apóstol Pablo aquí en esta porción de la escritura.
And let's look how Paul the Apostle describes this here. Dice en primer lugar que los creyentes están vivos porque Dios les dio vida. It says, first of all, that believers are alive because God gave them life. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Ephesians 2 verse 1 says, and you he made alive who were dead in trespasses and sins. Quiere decir que para que un servicio sea relevante y no sea superficial, hay que estar vivo. It means very clearly that for any service that's genuinely preached to be relevant, you need to be alive. Y en el texto 2 dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Verse 2 says, in which you once walked according to the course of this world, according to the prince of the power of the air, the spirit who now works in the sons of disobedience. La excusa que los jóvenes presentan es que su experiencia en la iglesia es superficial. The excuse number 2 that the youth gives is that their church experience is shallow. Pero la respuesta bíblica es que quieren seguir la corriente de Satanás. But the biblical explanation to this is that this group of young people want to follow the current of Satan. Y esa es la respuesta que ellos dan. And that is the response that they give. Ahora, ¿cómo nosotros debemos de responder a esto? So how are we to respond to this? Nosotros debemos de responder predicándoles el evangelio del Señor Jesucristo. We need to respond to it, preaching to them the gospel of Jesus Christ. Ahora, también quisiera aclarar I also want to clear up. que hay otro grupo de jóvenes que sí se va de la iglesia porque no se les predica el evangelio. There is a group of people that do leave churches because the gospel is not being preached. Estos jóvenes se van de la iglesia porque las iglesias en este momento, hay muchas, al menos yo puedo testificar de algunas iglesias bautistas del sur que adoran algunas doctrinas que son falsas. I could testify firsthand that there are many churches, even churches in the Southern Baptist Conference, that they do preach doctrines that aren't true. Hay un predicador aquí en el sur de California que adora la doctrina del austinianismo. Sí. Okay. There is a pastor here in Southern California that loves the doctrine of Joel Ostenism. Sí, esa es mi propia definición That's de his own esa definition. doctrina. Eso es Austinism. austinianismo. Es decir, que son influenciados por el pensamiento positivo de este falso maestro llamado Joel Osteen. That is to say that they are influenced by this false teaching of Joel Osteen. Este falso maestro y su falso evangelio prometen a las personas vivir su mejor vida ahora. This false teacher and his false doctrine promise people to live their best life now. Y los verdaderos cristianos, los jóvenes que se encuentran en una iglesia, pero que se van de ella porque no se les predica el evangelio, And the true Christians that find themselves in these type of churches, but they leave that church because the true gospel of Christ is not being preached, ellos no andan buscando cómo vivir su mejor vida they're ahora. not looking how to live their best life now. Ellos están bajo la esperanza de la manifestación gloriosa de su Señor Jesucristo. They're under the hope of the glorious hope to wait on Jesus Christ. Entonces, estos jóvenes que se van y dan esas excusas, So the people, these young people that separate themselves and give these excuses, no necesitamos pintarles la iglesia del color que les gusta, we don't need to paint the church a special color for them ni ponerles la música que mejor les atrae. or put the best music that attracts them. Ellos necesitan la predicación del poderoso evangelio del Señor Jesucristo, el cual los puede salvar. They need to hear the powerful preaching of the gospel of Christ, which is the only way to save them. Ninguna otra cosa. There is no other thing, brothers. Hacer lo opuesto To do anything opposite of that es una travestía. is a travesty. Travestía significa algo antinatural, A algo travesty, opuesto. a travesty is identified of something unnatural. De ahí viene la palabra los transvestis. And that's where you get the word transvestite. Un transvesti es un hombre que se viste de mujer. A transvestite is a man that dresses as a woman. Y decir que el evangelio promete darnos nuestra mejor vida ahora es una travestía del evangelio. And to say that the gospel promises us to live our best life now is a travesty of the gospel. Es una prostitución del It's evangelio. prostituting the gospel. Y todos aquellos que comulgan o que tienen comunión con este hombre y siguen sus doctrinas, And anybody that listens and has fellowship with this man and follows his doctrine, están comulgando con el error. then you're agreeing with error. La tercera razón que los jóvenes dan es que para ellos la iglesia es antagónica a la ciencia. The third reason that they give here is they say church comes across
as antagonistic to science. Hoy en día, hermanos, hay muchos pastores que han cometido el gran error Nowadays, there's many pastors that have committed a grand error de corroborar que la Biblia es verdadera porque hay algunas cosas en la ciencia que lo afirman. to corroborate that the scripture is true because science affirms scripture. Por ejemplo, hace algunos años escuché en las noticias Many years ago, I heard on the news que en Egipto, en el mar donde pasó el pueblo de Israel, that in Egypt, where Israel crossed, encontraron las armaduras de los ejércitos egipcios y todavía se encuentran en la profundidad del mar. that the armor of the Egyptian army was found in the depths of the Y ocean. algunos pastores se ponen tan felices And many pastors get very joyful because of y le this. dicen a la iglesia, ven hermanos que lo que les digo de la escritura es cierto. And they use these findings to say, you see scripture is true. Este acercamiento a la ciencia, ese no debe de ser así, hermanos. And this fellowship with science should not be. La Biblia no necesita que nada ni nadie le pruebe que es verdad. The Word of God doesn't need anyone or anything to prove its genuineness. El pastor John MacArthur en su libro La batalla por el comienzo In John MacArthur's book, The Battle for the Beginning, escribió lo siguiente. wrote the following. Dice, no es la ciencia la que prueba la escritura. He says, science is not that proves scripture. Más bien la ciencia debe doblar sus rodillas ante la ciencia de la teología. More so, science should bend its knee over the science of theology. Y eso es lo que nosotros debemos de pensar, And hermanos. that is how we are supposed to think. Hermanos, si yo me pongo en esta mañana y les digo, hermanos, la palabra de Dios es verdadera, If I stand up this morning and tell you the Word of God is true, y ustedes me dicen amén, and you say amen, la palabra no es verdadera porque ustedes dijeron. the Word of God doesn't become true because you said amen. Ustedes dijeron amén porque la palabra es Yeah, verdadera. you said amen because the Word of God is true. Ustedes y yo, la mayoría, no definimos lo que es la verdad. You and I do not define or have bearing on the truth. La Biblia define la verdad. The Bible defines truth. Y la mayoría o la minoría se debe de sujetar y someter a And the ella. majority or the minority needs to submit to the truth. Número 4. Number 4. El número 4, estos jóvenes dicen que la cuarta razón por la que ellos han abandonado la iglesia o se han retirado de ella es por la forma en la que la iglesia aborda el tema de la sexualidad es simplista y juzgadora. The number 4 excuse here is the way the church relates to sexuality is judgmental and simplistic. No tengo mucho que responder a esto, hermanos, I don't have too much to say about this porque la escritura es muy clara. because scripture is extremely clear. La primera cosa que debemos de entender The first thing we need to understand es que la palabra es sencilla y concreta en cuanto a este tema. that the Word of God is simple and concrete according to this. Es concreta en cuanto a la verdad de la sexualidad. It is concrete according to the truth of sexuality. Hay 4 cosas que afirma la escritura There's 4 things that scripture affirms en cuanto a la sexualidad. according to La sexuality. primera, The first one, la palabra nos dice que las relaciones sexuales solo son lícitas en un contexto matrimonial. first one is that sexual relations are only acceptable under marriage. Y cualquier joven que diga que esto es simplista And any young person that says that this is simplistic o que estamos juzgando or that we're being judgmental está en oposición a la verdad is simply in opposition to the word of truth. de la sexualidad en cuanto a este punto. La segunda es que cualquier relación sexual fuera del matrimonio se llama adulterio. The second is any relationship, sexual relationship outside of matrimony is called adultery. La cuarta es que la tercera es que el matrimonio es solamente entre un hombre y una mujer. The third one, the Bible teaches that sexual intimacy should be between a man and a woman El matrimonio. El matrimonio. in the marriage. Que la tres es que cualquier relación, no, dije la cuatro, ¿verdad? El matrimonio es solamente entre un hombre y una mujer, la cuatro. Sí, la cuatro, Ya voy adelante. Number 3 says that matrimony should only be between a man and a woman. Y número 4 es que el homosexualismo y lesbianismo son abominación delante de los ojos de Dios. The fourth one is homosexuality or lesbianism is an abomination
before God's eyes. Estas cosas no deben de ser cuestionadas These things should not be questioned ni deben de ser tratadas de la manera que el mundo las trata. and should not be treated the way the world treats them. Cuando se menciona el tema del homosexualismo, When the theme or the topic of homosexuality is mentioned, la Biblia dice que es un pecado, the Bible says that it's a sin, que es una abominación that it's an abomination, y que cualquiera que vive de esta manera and that anyone who lives this way ha abandonado la verdad has abandoned the truth y ha cambiado el uso natural. and has changed the natural use given by God. Entonces, creo que esto no es simplista. So I don't think this is simplistic. Creo que esto es concreto, This is concrete, concluyente y conclusive, verdadero. and true. Los no creyentes se afanan en justificar su inmoralidad, tratando de explicar su pecado utilizando explicaciones que no tienen ningún fundamento bíblico. Non-believers try to state their position, going over things that don't have any fundamental biblical reference. Y por si no entendieron lo primero que dije, voy a reafirmarlo. And so now I'm going to reaffirm what I said. Por lo tanto, la iglesia afirma que So by this, therefore the church affirms that las relaciones íntimas solamente serán en un contexto matrimonial, intimate relations should only be in the context of marriage. que cualquier relación antes del matrimonio y fuera del matrimonio son adulterio y fornicación, Any relationship before marriage and outside of marriage is fornication. que el matrimonio es solamente entre un hombre y una mujer, That marriage should only be between a man and a woman. y que el lesbianismo y homosexualismo son pecados que van en contra de la verdad y de la naturaleza. And that homosexuality and lesbianism are things that go against God and they are an abomination to God. Esto lo dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 1, You can see this very clearly in Romans 1, texto número 25 al 27. verses 25 to 27. Dice el texto 25, pues capítulo 1, texto 25 al 27. Romans 1, verse 25 to Escuche 27. lo que dice, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, Who exchanges the truth of God for the lie, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, and worship and serve the creature rather than the Creator, el cual es bendito por los siglos. who is blessed forever. Amen. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, For this reason, God gave them over to vile passions. pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. For even their women exchanged the natural use for what is against nature. Y de igual modo también los hombres dejando el uso natural de la mujer, Likewise also the men, leaving the natural use of the woman, se encendieron en sus lascivias unos con otros, burned in their lust for one another, cometiendo, men committing, escuche esto, esta es una definición muy clara de un acto homosexual. listen to this because it's a very clear definition of a homosexual act. El homosexualismo Homosexuality, no es un tercer género, it's not a third, gender, a third gender. no es una opción, It's not an option. no es una predilección. It's not a choice, a life choice. El homosexualismo es un acto vergonzoso. Homosexuality is a shameful act. Y es el resultado de cambiar la verdad de Dios por la mentira. And it is a direct result for changing the truth of God for a lie. Número 5. Number 5. La quinta razón que ellos dan para justificar su abandono de la iglesia es que el exclusivismo del cristianismo les causa conflicto. The fifth reason that they say is we wrestle with the exclusivity of Christianity. That Yes. causes a conflict. Yo siempre me pregunto que cuando un joven dice que el cristianismo es exclusivismo, me pregunto, ¿qué les predicaron? Every time I hear a young person say that Christianity is exclusivism, I always wonder what was preached to them. Primeramente quisiera decir que estos jóvenes no son los primeros en tener este conflicto con esta enseñanza bíblica. What I first like to say is these young men and women are not the first to have the conflict
with this biblical teaching. A través de toda la historia del cristianismo, desde los días del Señor Jesucristo, All throughout Christianity, even the days of our Lord Jesus Christ, este ha sido el mismo conflicto. this has been the same El conflict. Señor Jesucristo dijo en Juan 14:6 John said in John 14:6 que Él es el camino, la verdad y la vida, y que nadie viene al Padre sino solo por Él. Esto es exclusivismo, hermanos. Jesus said, I am the way, the truth, and the life, and nobody comes to the Father except through me. That is exclusivism. Los apóstoles en el libro de los Hechos, capítulo 4, texto 12, predicaron un mensaje exclusivista. In Acts chapter 4, verse 12, Les estaban prohibiendo que predicaran el Evangelio. they preached an exclusive gospel. They were being prevented from preaching the gospel, Y ellos respondieron de la siguiente manera: and they responded in the following manner. en ningún otro hay salvación. They said, nor is there salvation in any other. Quiere decir que solamente Jesucristo puede salvar. So that is to say that only through Christ is salvation. Ahora, ¿por qué esto es así? So why is this like this? Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Because there is no other name under heaven given to men by which we must be saved. Hermanos, esto es exclusivismo. This is exclusivism. Y esto es lo que predicamos. And this is what we preach. No predicamos que Jesús es una opción, We don't preach Jesus as an option o un salvador, or just a savior o un camino, or one way o parte de la verdad. or a portion of truth. Predicamos que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y que nadie viene al Padre sino por Él. We preach him not as a way or a truth or a life. We preach him as the truth, the way, and the life, and that nobody comes to the Father except through him. El apóstol Pablo, escribiendo a Timoteo, The Apostle Paul, writing to Timothy, en la primera carta, en el capítulo número 2, el texto número 5, in the first letter to Timothy, chapter 2, verse 5, le dice a Timoteo, porque hay un solo Dios he tells him, for there is one God y un solo mediador and one mediator entre Dios y los hombres. between God and men. Y luego se aclara el nombre And then the name is cleared up. y es Jesucristo hombre. And he says, the man, Christ Jesus. Esto es exclusivismo. This is exclusivism. Entonces, si esto les causa conflicto a los jóvenes, And if this causes conflict to the youth, nunca han escuchado el Evangelio. then they have Nunca. never heard the true gospel. Porque si lo hubieran escuchado, Because if they would have heard it, nunca hubieran abandonado la iglesia. they would have never left the church. Ahora, ¿qué pasa con estos jóvenes? So what happens to this Estos youth? jóvenes han sido contaminados por el espíritu de la época. These young men and women have been contaminated with the spirit of this age. El espíritu de esta época es que todos debemos de ser llenos de amor y de ser un tanto ecumenistas. The spirit of this age says we are all to be filled with love and be embracing and compassionate to every thought. Hay un video de un cantante famoso, There's a video of a Cristiano. famous Christian discípulo, artist. discípulo de Joel Osteen, It's a disciple of Joel Osteen. y yo me imagino que ya saben quién es. And some of you might know who he is. Y este hombre está en una mesa de un grupo de sacerdotes católicos. And this man is sitting down at a table before Roman Catholic priests En Chile. in Chile. Y le preguntan que por qué estaba ahí. And they ask him, why are you here? Y él dice, ando tratando de encontrar o de explorar otro camino. I'm trying to find, and he answers, I'm trying to explore a different way. Y tal vez algunos de ustedes tengan sus lugares de música llenos de él. And possibly some of you might have a lot of his music. Entonces, ¿cómo es posible? So how is this possible? ¿Este hombre está pensando bíblicamente? Is this person thinking No. biblically to try to find another way? ¿Es un ejemplo a seguir? Is he a good example to follow? No lo es, hermanos. He isn't, brothers and ¿Alguien se sisters. va a atrever a hablar? ¿Alguien se va a atrever a hablar y a decir, esto no es bíblico? Is somebody going to stand up and say, this is not biblical? Esto es lo básico del Evangelio, hermanos. This is the basic truth of the Jesucristo gospel. es el único camino. Jesus Christ is the only way. Entonces, a veces, entre grupos bautistas,
Many times si amongst groups, si Baptist usted groups, dice esto, le dicen, es que eres divisivo, if you stand up for the truth, they'll say, you're divisive. es que no tienes amor. You have no love. Y muchos pastores, teniendo temor de ser rechazados de estos círculos, And many pastors, fearing these men or these organizations, no quieren hablar. they don't want to talk ¿Por qué? Porque van a perder privilegios. because they're going to lose privileges within Como the group. si ellos los fueran a juzgar en el día del juicio. As if this group or this organization is going to be the judge on the day of judgment. Es el Señor Jesucristo, hermanos, It is quien going nos to va a be juzgar. Christ who is going to judge that day. Entonces no tenemos que abrazar el espíritu de esta So we época. don't need to embrace the spirit of this age. Cualquiera que diga que Jesucristo no es el único Salvador, Whoever says that Jesus Christ is not the only Savior es un hereje, is a heresy. es un hombre o mujer privados de la verdad, It is a man or a woman deprived of all truth sobre los cuales la ira de Dios está sobre ellos and on which the wrath of God is upon them. y no tienen ninguna esperanza. And they have no hope. Entonces, si a estos jóvenes les causa conflicto lo básico del Evangelio, So if these men and women are conflicted with the Conclude. basic message of the gospel, concluimos que no son salvos. then we must conclude that they're not Christian. Número 6. Number 6, La última razón que estos jóvenes mencionan para hablar de su abandono de la iglesia the last reason that these young men and women say they're disconnected from the church, es que la iglesia no es amigable con los que dudan. they say the church is unfriendly to those who doubt. Si con esto los jóvenes se refieren a que la iglesia no trata con los mismos privilegios a un creyente que a uno no creyente, están equivocados. If what they're trying to say here is that the church doesn't treat a believer like a non-believer, they're mistaken. Esto es muy difícil, hermanos, a veces de hacer entender. This is difficult many times to make it easy to understand. Entre nosotros había un joven Amongst us, there was a young person que se rebelaba contra las cosas del Señor. who would rebel against the things of God. Y en una ocasión este joven se me acercó y me dijo, Ramón, ya voy a tocar en el grupo en la iglesia. And on an occasion, he came to me and he said, Ramon, I am going to now play an instrument in the church. Y mi primera pregunta es, ¿ya te convertiste? And my first question to him was, are you converted? ¿Te has arrepentido? Have you repented? Y dice, yo siempre he sido cristiano. And he says, I have always been a believer. Cuando su vida ha hecho todo lo opuesto. When his life was showing fruits of all the opposite of that. Y me dice, es que X persona me dijo que me quería ver allá predicando, tocando. And he para el mentioned Señor. to him, well, I was told by X person or this person that he wants to see me up there playing for God. Esta persona And this person creía que se iba a ganar a este joven haciéndolo tocar acá en el frente. believed that he would gain this person's heart Pero tú no by puedes causing ganar him a to nadie. play. Tú no But puedes ganar but a you can't nadie. gain anybody. You can't convert Es el anybody. Señor Jesucristo quien gana a las personas. It is God who gains these people and converts people. No hace mucho ustedes habrán de recordar que había un grupo de algunos hermanos que tocaban acá. I don't know if you remember, there was a group of brothers that used to play instruments here. Y en una ocasión le preguntamos al director del grupo que por qué había algunos que no eran creyentes y estaban en el grupo. And we asked the group, one member of the group, why is there people that are not converted and they're here in the group? Y su respuesta fue, es que me los quiero ganar para el Señor. And the response was, I want to win them for God. Imagínese a un muerto cantando su marcha nupcial de bodas. Imagine a dead person singing your wedding song. ¿Usted dejaría que un muerto hiciera eso? Would you let that happen? En primer lugar, no puede. First of all, you Hermanos, can't. eso, humanamente hablando, es un idiotismo. It's ironic to think that way Porque eso no existe. because that should not exist. Nadie en sus sentidos cabales piensa que un muerto puede cantar. Because nobody in the right thinking can believe that a dead person can Entonces, sing. ¿por qué nosotros que decimos y conocemos la verdad, Then why us that say we know the truth, le pedimos a uno que está muerto en sus delitos y pecados que nos guíe a la adoración? why would we reasonably ask a dead person that is dead in their sins and trespasses to guide us in worship? Ahora, no estoy diciendo que los despreciemos. And I'm not saying to despise
a non-believer, que no seamos amigables con ellos. to not be friendly with them. Todo lo opuesto. Everything opposite of En that. Primera de Pedro capítulo 3, el texto 15, 1 Peter chapter 3, verse 15. dice, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa. Y aquí nos dice cómo. Con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. It says quite the contrary. It says, but sanctify the Lord God in your hearts and always be ready to give a defense to everyone who asks you a reason for your hope. And here it says how? That is in you with meekness and fear. Quiere decir que no seamos argumentativos, It means don't be argumentative. que no estemos peleando con los no creyentes. Con Don't los, fight the non-believer. quiere decir que tenemos que ser mansos y tenemos que tener reverencia para con todo aquel que nos demande razón de nuestra fe. It says to be reverent and to be meek to anybody that asks for a reason for your faith. Cualquiera Anyone que busca introducir los inconversos a la iglesia that wishes to introduce unbelievers to the church a través de métodos y estrategias que no son bíblicos, by methods and strategies that are non-biblical, lo único que logra es un yugo desigual. the only thing that you achieve is unequal yoke. Es llenar la iglesia de falsos Is convertidos. to fill the church with false converts. No somos iguales. We aren't the same. Ellos están muertos. They are dead. Nosotros estamos vivos por la gracia y misericordia The de true Dios. believer is alive by the grace of God. Nosotros hemos sido salvados para una esperanza de vida eterna. Por lo tanto, tenemos vida en Cristo Jesús. We have been saved with a hope for eternal life, and we have life through Christ Jesus. ¿Cómo concluimos a esto nosotros, hermanos? How do we conclude this today? Mi conclusión es la siguiente. My conclusion is the following. Cada vez que leamos un artículo como este, Every time we read an article like this one, debemos de ejercer discernimiento bíblico we need to exercise biblical discernment y no implicar and not implicate, que por cuanto viene de una organización cristiana, not imply that because it comes from a Christian organization, es la verdad. it's the truth. El artículo concluye exhortando a las iglesias, como ustedes pueden ver, The article concludes exhorting churches, as you can see, a que piensen qué es lo que van a hacer ante semejante problemática y que piensen cómo solucionarla. to consider how your church is going to resolve these issues. En primer lugar, In the first place, este es un problema que no existe, this is a problem that truly doesn't exist porque los cristianos no se van. because true believers don't leave. Entonces, si alguien dice que un cristiano se fue de la iglesia, So if somebody says that a Christian leaves the church, eso es hacer lo que han hecho de la doctrina del cristiano carnal y el cristiano espiritual. that is saying that there is a carnal Christian and a spiritual Christian. Ellos creen que de una sola verdad salen dos, They believe that from one truth you get two truths. y a esto se le llama dicotomía. And this is a dichotomy. Es dividir la verdad. It's to divide the truth. Y es lo mismo que quitarle o cambiarle a la escritura. And it's the same as adding or subtracting from Scripture. Exactamente. And that's exactly what that En is. segundo lugar, In second place, si entendemos que hay iglesias que no están predicando el evangelio bíblico if we understand and we know that there's churches that aren't preaching a true biblical gospel, y están dando a sus miembros un alimento que no es el alimento designado por el Señor para la iglesia, and are feeding the hearers a message not designated by Jesus Christ for the church, estos jóvenes no necesitan saber cómo vivir su mejor vida ahora, these young people do not need to know how they can live their best life now. sino que por cuanto son pecadores, But because they are sinners la ira de Dios and the wrath of God está sobre ellos. is upon them, Y si no se arrepienten and if they don't y repent depositan su fe en Jesucristo, and place their faith on Jesus Christ, serán condenados por la eternidad they will be condemned for all eternity en el infierno in hell por un Dios by a God quien es absolutamente justo. that is absolutely righteous. Y esta es la manera, hermanos, en la que debemos de discernir toda revista y todo artículo que venga a nuestras manos. This is the way we as a church are to discern any message from any article that comes to the church. No importa de qué organización venga. It doesn't matter what organization it comes through.
Tenemos que leer con un filtro bíblico. We have to filter it biblically. Y recordamos lo que Pablo nos dice en Primera de Tesalonicenses. Let's remember and let's remind ourselves what Paul tells us in 1 Thessalonians chapter 5. Examínalo todo. 5:21. Chapter 5, verse 21. Y retén lo bueno. He says, test all things, hold fast to what is good. Entonces, como pastor, ¿cuál es mi respuesta a este artículo? As a pastor, what is my response to this article? En primer lugar, First place, creo que tratan un problema que no existe. I think they're treating a problem that isn't real. En segundo lugar, Second place, ninguna excusa o razón que los jóvenes dan es bíblica. none of the reasons or excuses that we see here are biblical. En tercer lugar, In third place, si yo quiero que los jóvenes que están en la iglesia, if I want the youth that is in this church, que han nacido en hogares cristianos, that have been born in Christian homes, lleguen un día a ser parte de la iglesia, shall one day become part of the church, mi responsabilidad es predicarles el evangelio, hermanos. my responsibility is to preach the gospel to them. Amarlos, Love them, respetarlos respect them únicamente only. y no cambiar el evangelio para acomodárselos a su gusto. And not try to reach them at the expense of changing the gospel and accommodating the gospel to their desire. Yo sé I know que algunos van a decir, some of you are going to say, qué arcaico eres. how Arcaic. archaic you are or how primitive you are. Sí. Predicas un evangelio de la era de los dinosaurios. You preach a gospel at the time of the dinosaurs. Algunos dicen, ese evangelio ya no se predica así. A lot of you might say, the gospel's not preached like that nowadays. En el año 79 In 1979, salió un libro there was a book that que came se out. llamaba La Iglesia del Futuro. It was called The Church of the Future. Yo todavía lo tengo. I still have it. Y en este libro decían, si la iglesia And in this book, they said, if the church no hace esto y esto otro, para el año 2000 va a desaparecer. It says, if the church doesn't do this, and this, by the year 2000, the church will be gone. Hermano, la iglesia todavía está acá. The church is still here. La iglesia todavía está acá. The church is Y no here. hicieron todo lo que ese libro decía que And tenían they que didn't hacer. do everything that the book said to do. ¿Cuál es mi punto? What is the point here? Lo que el Señor Jesucristo dijo. It's what the Lord Jesus Christ said. Él es quien edifica la iglesia. He is the one that adds to the church. Déjame preguntarte, ¿es Jesucristo perfecto? Let me ask you one thing. Is Jesus Christ perfect? ¿Es todopoderoso? Is he all powerful? ¿Desea edificar la iglesia? Does he desire ¿Tiene to el poder, build up the church? ¿tiene el poder para hacerlo? Does he have the power to do it? Entonces, ¿por qué te afanas con un artículo como este? Then why would you be struggling with an article like this? No, hermanos. No, brothers. Exaltemos la palabra de Dios Let's exalt the word of God. y con mansedumbre y gentileza demos respuesta a estas cosas. And with meekness and gentleness, let's respond to these things. Vamos a orar. Let's pray.